Ronald es constructor civil de profesión, tuvo una empresa inmobiliaria, es músico. También, para que vean todo lo que él ha estudiado, durante 15 años ha estado estudiando potencial humano, pensamiento sistémico, sistemas complejos aplicados a los sistemas humanos, ecología profunda, permacultura, regeneración, neurociencias cognitivas, fenomenología, sociocracia, teorías del cambio, gestión de conflictos. Pero, ¿cuál es la gracia? ¿La gracia es todo lo que ha estudiado? No. La gracia es que él ha logrado interconectar de manera original y creativa todos estos estudios y ha llegado a una cosmovisión, y no solo a eso, sino que también a un modelo de intervención y de transformación organizacional que hoy día enseña y aplica en sus consultorías. Además, es papá de 4 hijos, de Olivia, de Blanca, de Benito y de Tian, que también lo han inspirado a mirar el largo plazo y a pensar en qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Así es que, con un aplauso, invito a Ronald Sistek. Un gusto verte aparecer aquí. Gracias. La media presentación. Gracias. Me gustó el papá, quería volver. Pero no vamos a hacer eso, pero quiero que hagamos algo parecido. Y me gustaría que conecten con un lugar mágico o maravilloso que recuerden de su niñez. Y que tomen a la persona que tienen al lado y que se lo cuenten. ¿Cuál es ese lugar mágico o maravilloso que yo recuerdo de mi niñez? Tómense un minutito para compartirlo con la persona que tienen al lado. Y ojalá que la persona lo comparta de vuelta con ustedes. A ver con qué logramos conectar. Gracias. Ok. Bueno. ¿Ya lo compartimos de vuelta? ¿Estamos? Están buenos los lugares, parece. Bueno. Les tengo otra pregunta. ¿Les gustó el lugar? Nos vamos a quedar en ese lugar, parece. Oye, a mí me gustaría saber quién de los presentes tiene hijos. O el que levanten la mano. Wow. ¿Alguno con nietos? Bien. Bueno,
Ojalá que los traigamos también aquí al presente, los guardemos en el corazón, porque espero que estén presentes en esta presentación. Vivimos en un mundo en estado de sobrecarga y colapsando de muchas maneras. ¿Ya? Hasta el pescadito tiene cara de colapso, ¿no? Y este estado en el que estamos en realidad se manifiesta en múltiples niveles de escala, en distintas profundidades, pero fundamentalmente en lo ecosistémico, en lo social y en lo individual. Y si miramos un poco desde la mirada ecosistémica, aquí hay varios expertos en esto, pero para los que no son tantos, si podemos observar la evolución de los límites planetarios. Los límites planetarios es un marco conceptual que desarrolló el Instituto de Resiliencia de Estocolmo y que lo activó el año 2009 para mostrar cuáles eran los límites seguros para el planeta en su totalidad. Ya el año 2009 estábamos sobrepasados en 3 límites. Lo actualizaron en el 2015, estábamos sobrepasados en 4 límites. El 2022 estábamos sobrepasados en 5 límites. Lo actualizaron nuevamente este año y 2023 y vemos que estamos sobrepasados en 6 de los 9 límites que aseguran la estabilidad de Gaia, un planeta vivo. Ahora, el último límite que se sumó es el límite del agua. El ciclo del agua es el ciclo más antiguo de los ciclos que sostiene la vida compleja sobre la Tierra. Tiene 3.800 millones de años. Y hay un aspecto de esta agua que le llaman agua verde, que es el agua superficial, que ya está a nivel como colapsando, ¿no? Es el agua que sirve para sostener o mantener la humedad de los primeros 30 centímetros de tierra. Es el agua de los humedales, es el agua que asegura que el desierto no avance, etcétera. Pero ya tenemos sobrepasados, ¿no es cierto?, los otros 5, que son pérdida de biodiversidad, tremendo. Se habla de que hemos como hecho colapsar la diversidad en un 70%, zonas marinas muertas, bueno, una serie de fenómenos medio catastróficos, diría yo. Está de nuevo después el límite de las entidades nuevas, que son químicos nuevos que están saliendo a la atmósfera y que se derraman también en los ciclos de agua. Están los ciclos de fósforo y nitrógeno asociados a el tipo de agricultura, ¿no es cierto?, de monocultivo asociado a paquetes tecnológicos que hacen no solamente envenenar el suelo, sino que perder la capacidad y la vitalidad. Finalmente, bueno, el cambio climático, fenómeno ya más conocido, ¿no es cierto? Y el último límite sobrepasado tiene que ver con los cambios de uso de suelo. Ahora, todos estos límites están profundamente interconectados y son profundamente interdependientes, ¿no es cierto? Cuando se cambia el uso de suelo, se pierde la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad genera alteraciones en el ciclo del agua y en el ciclo de fósforo y nitrógeno, etc. O sea, está todo mucho más interconectado y es mucho más interdependiente. Entonces, nivel ecosistémico en realidad, estado de sobrecarga alto. A nivel social, se estima, hay algunos estudios conservadores que dicen que entre el 2030 y el 2050 vamos a tener alrededor de, o mínimo, 300 millones de refugiados más, ¿no es cierto? En función de lo que pase de aquí a esa fecha, esto puede crecer. La mayoría de estos se espera que sean refugiados por cambio climático. Entonces, a nivel social, también estamos bastante colapsados. Ese es solo un ejemplo. Se hizo un estudio en jóvenes, en 10.000 jóvenes, algunos de países del sur global, algunos del norte global, y las respuestas fueron bien sorprendentes. El 83% respondió que la gente falló en cuidar el planeta. El 75% dicen que el futuro es aterrador. El 56% dice que la humanidad está condenada. Esa es la percepción de las futuras generaciones.
A nivel individual, en los últimos 20 años hemos aumentado en 300% las enfermedades autoinmunes. Y esto no tiene valor, lo de abajo, porque en realidad hay poca como claridad en las cifras, pero hay un aumento exponencial en casos de ansiedad ecológica y de depresión. Entonces, si sumamos el estado de sobrecarga y colapso a el fenómeno que por primera vez somos una civilización global, ¿no es cierto? Todas las civilizaciones anteriores que en realidad han colapsado todas, ¿no es cierto? Egipcios, toltecas, aztecas, mayas, griegos, romanos, siempre sus colapsos representaron alteraciones parciales, ¿no? del mundo. Sin embargo, hoy día estamos en presencia de una civilización que por primera vez es global. Además, fenómeno posguerra, tenemos el poder de los dioses con el desarrollo nuclear, hoy día repartido entre 9 países. Entonces tenemos el poder de los dioses, pero en realidad no tenemos mucho la sabiduría de los dioses. Si a eso le sumamos lo que está muy como en el tapete hoy día, todo el fenómeno exponencial de la tecnología, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, que está en ausencia de valores, en realidad, el problema no es menor, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? Yo diría que en la evolución, ¿no es cierto?, de la civilización humana hemos tenido varios cambios fundamentales, pero el último cambio, a propósito de la temática de los paradigmas, yo creo que tiene que ver con esta idea de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Ese es el paradigma subyacente que probablemente nos ha hecho llegar a este estado de sobrecarga actual. Entonces, ¿quién subsidia el crecimiento infinito? Y esto es bien divertido porque cuando las empresas se crean, cuando las organizaciones se crean, siempre hay voces que subsidian ese crecimiento. Y las voces más elocuentes son la voz del mundo natural, la voz de las futuras generaciones y la voz de las comunidades más marginales. Entonces es muy interesante esto porque ¿qué pasaría si todas las organizaciones internalizaran el 100% de los costos? ¿Por qué los océanos están como están? ¿Por qué los ríos están como están? Entonces, este crecimiento infinito en un planeta que es finito, este crecimiento necesariamente exponencial en un planeta que tiene una economía real lineal, no está fácil, ¿no? El escenario. Perdonen lo dramático, pero en fin. Pero, sin embargo, hay, yo diría que 2 tipos de juego que son muy interesantes observar. Hay un libro de James Cars que me encanta que se llama Juegos Finitos, Juegos Infinitos. Y entonces hay un tipo de juego que es el juego finito, que es un juego que tiene el propósito donde el propósito es ganar, ¿sí? Entonces, el propósito es ganar y por lo tanto siempre hay ganadores y perdedores. ¿Y qué es lo que pasa en un juego cuando los perdedores pierden sostenidamente? O sabotean el juego o se retiran del juego, ¿sí? Ahora, los juegos finitos consumen tiempo y además tienen fecha de término. Y pareciera ser que el paradigma dominante de crecer infinitamente en un planeta que es finito tiene fecha de término. Ahora, al mismo tiempo hay otro tipo de juego que se puede jugar, que se llaman juegos infinitos, donde el propósito ya no es ganar, sino que seguir jugando, donde se puede establecer una estrategia donde podamos ganar individual, colectiva y ecosistémicamente, donde liberamos tiempo en vez de consumir tiempo. Y finalmente es un tipo de juego que no tiene fecha de término. Entonces, ¿cómo sería el mundo si pudiésemos imaginar un paradigma como ese? Entonces, siempre estamos en presencia de 2 paradigmas simultáneamente. Un paradigma dominante, que en este caso está representado por el juego finito,
Y los paradigmas es bien interesante, y esto lo pueden confirmar ustedes mismos con su propia experiencia. Los paradigmas contienen prácticas, contienen nuestras ideas y estructuras y contienen nuestras éticas. Representan como los fundamentos de nuestro pensamiento. Y lo que ocurre es que todo paradigma crece hasta que llega un momento en que empieza a tiritar para luego decaer. Cuando empieza a tiritar, emerge un paradigma nuevo. Yo creo que ese es el punto en el que estamos. Hay muestras de que hay una manera distinta de hacer las cosas. Yo creo que todos los que están acá tienen un poco esa llama prendida. Y entonces es muy interesante esta idea de que estamos simultáneamente siempre en proceso de cambio. Y bueno, y este no es el primer cambio que hemos tenido, ¿no? Yo creo que llevamos varios cambios profundos en ese sentido. Ahora, hay gente que estudia escenarios. Y hay dos escenarios que se plantean para este paradigma dominante. El primero es el de sobrecarga y colapso radical. El segundo es un colapso que se llama retardado, que es lo que se puede producir con un aumento en los poderes, con un aumento en la inequidad, y por lo tanto el colapso va a ocurrir, pero un poco más lento. Algunos le llaman distopia a este proceso. A mí me gusta pensar de que esta pregunta es larga, porque en realidad no es fácil de responder, ¿no? ¿Cómo solucionamos la intersección entre un sistema económico que requiere crecimiento exponencial, con límites planetarios excedidos a nivel ecológico, social e individual? Y algunos que me conocen acá, a mí me encanta pensar de que una alternativa posible al colapso y a la distopia es esto que llamamos regeneración. ¿Okay? Qué lindo el pastito, ¿no? Es bacán. Entonces hay una tercera posibilidad, ¿no es cierto?, que probablemente se va a producir simultáneamente, si es que logramos hacer y tomar las definiciones que requerimos a tiempo. Esta regeneración también tiene un proceso de crecimiento, porque crecer no es malo, pero el crecer tiene un límite. Después de ese límite hay que desarrollarse o hay que florecer. Entonces, aquí les presento a los que seguro que muchos lo conocen, pero este es el marco regenerativo. Perdón, no sé si se entiende la letra. Bueno, si no, yo se los voy a contar rápidamente. En el eje horizontal vamos de un aumento de procesos degenerativos hacia el aumento de procesos regenerativos. En el eje vertical vamos de lo más entrópico o tendencia al desorden y mayor uso de energía hacia lo más sintrópico o tendencia al orden, con incluso posibilidades de almacenamiento de energía. Y la curva es un poco el desarrollo de cómo hemos ido avanzando en nuestras organizaciones y empresas. Inicialmente, lo convencional, y aquí lamentablemente todavía está la mayoría de las empresas, es un punto donde trabajamos, yo diría, al borde de la ley, ¿no? La ley nos permite trabajar con un alto contenido de subsidios, ¿no es cierto?, siempre pagados por la naturaleza, las futuras generaciones y las comunidades más marginales, pero en algún momento nos dimos cuenta de eso y empezamos a trabajar o avanzar hacia un concepto verde o ecológico, que implicaba hacer menos daño, porque acá ni siquiera podemos decir mucho de que se agrega valor, sino que yo diría que se absorbe, ¿no? Claro, es como se libera algún valor de alguna manera, pero no se crea mucho en realidad. Algunos hablan de que se consume el valor. Entonces pasamos a lo verde ecológico en un paradigma de hacer menos daño y luego llegamos al concepto de sustentabilidad, que tiene una teoría preciosa, pero que en la práctica se ha centrado mucho en seguir
reduciendo el daño y generar lo que algunos llaman la suma cero. Yo admiro muchas de las cosas, yo he trabajado en sustentabilidad muchos años, pero siento que hay algo que nos impide avanzar y creo que tiene que ver con este paradigma degenerativo de pensar de que la única alternativa es que el crecimiento infinito. ¿Sí? Entonces, que hay más allá de la sustentabilidad como la conocemos. Y emergen dos conceptos que son muy interesantes. Uno es lo restaurativo y lo siguiente es lo regenerativo. Entonces cambiamos los sistemas técnicos por la metáfora de los sistemas vivos y en los sistemas vivos encontramos algunas respuestas. Ahora, lo restaurativo muchas veces y lamentablemente todavía está asociado a este paradigma de poder sobre el mundo natural y entonces procesos restaurativos los seguimos haciendo con monocultivo asociado a altas necesidades de agua, en el caso, ¿no es cierto?, de la restauración ecológica. Entonces, hay algo hay un punto que está entre lo restaurativo y lo regenerativo que falta sensibilizar. Me gustaría contarles una historia. Hace 3 primaveras atrás, a mí me encantan los pájaros y soñaba con que llegaran muchos pájaros a mi jardín. Y un día, en la mañana amanecí escuchando loicas, escuchando chercanes, escuchando, no sé, zorzales. Y de repente, entonces salgo afuera feliz de ver tanto pájaro y en realidad había solamente 2 tencas. No sé si conocen a las tencas, pero las tencas imitan a todos los pájaros. Era una pareja de tencas, ¿no? Hicieron el nido ahí afuera de la cocina, fue extraordinario. Y bueno, no habían tantos pájaros, pero estaban ellos. Y un día la tenca llegó coja. No sé si algún gato habrá tratado de hacerle algo, se habrá quedado agarrada en algo, pero llegó cojita. Y como estábamos en confinamiento hace 3 primaveras atrás, bueno, salía a almorzar yo a la terraza y le daba de comer. La tenca le costaba quedarse parada porque como tenía una pata y no estaba acostumbrada, se caía, se daba unos mortales, hacía unos vericuetos y nada, pero se quedaba ahí, comía de mi mano, qué sé yo, le daba agüita. Y impresionante, la verdad. Y un día llegó, canchera, ching, se paró, ¡fum!, sin moverse, con su patita izquierda, increíble. Le ofrecí comida y comió de la mano, así, sin ningún problema. Dije, wow, está en súper buena capacidad. Genial, pasaron como 3 meses. Un día, de hecho, se cumplen estos días, hace 2 primaveras, en realidad, fue como en septiembre. Me empezó a picar un lunar. Me picaba, y yo me reviso todos los lunares porque mi papá se murió de cáncer a la piel. Entonces me picaba, dije ya, voy a la dermatóloga. Pido una hora a la dermatóloga, obviamente virtual, porque estábamos en confinamiento, y me dice, oye Ronnie, vente inmediatamente a la consulta. Me voy a la consulta, llego a la consulta, lo mira, llama al colega, lo mira y me dice, no te vayas de acá sin que lo saquemos. Ok, lo sacamos, vamos a hacer el estudio. Los estudios deberían durar 1 semana. Si te llaman a la semana, quiere decir que no están buenos los estudios, están a pedir 1 semana más y más estudios. Bueno, me llaman a la semana, me dicen, don Ronald, necesitamos que deposite acá en esta cuenta, Sistema de Salud chileno, y porque tenemos que hacerle más estudios a su lunar. ¿Okay? Termina la semana, voy a donde ya eran 2 dermatólogos viendo el caso. Llego y me dicen, Ronnie, es un melanoma, tiene una profundidad grande, puede haber metástasis. Así que partiste a hablar con el oncólogo.
Bueno, como estábamos en confinamiento, llegué donde el oncólogo y está disponible. Y me dice, a ver, revisa los estudios, me dice, vamos a hacer varios exámenes ahora. Me mandan al resonador acá, no sé, me dice, como, entré y salí de túneles toda la mañana. Y me dice, los resultados van a estar informados en 24 horas. Así que en 24 horas vuelve mañana a esta misma hora. No les explico esas 24 horas, pero por la casa, como con los niños, lloramos un rato, les conté un poco la historia. Y esa noche soñé con mi propio lugar mágico o maravilloso. Por eso se los quería compartir. Y a la mañana siguiente me levanto y me voy a la clínica. Llego donde el oncólogo y me dice, mira Ronald, me dice, en 3 años no se me ha muerto ningún paciente. Yo lo quedo mirando como pensando si habrá tomado algún electivo de psicología en el... y lo primero que me nace decirle es, espero que yo no sea la excepción a la regla, que confirme la regla. Entonces me dice, no hay metástasis. Pero tenemos que hacer una ampliación de borde. Como el tumor original era de este porte, me dijo, tenemos que sacar el muslo, o sea, tejido desde la rodilla hasta la cadera. Entonces, bueno, a los 3 días estaba en el quirófano, me hacen la operación, salió todo bien, mandaron a hacerle, bueno, decidimos un día antes no sacar los famosos ganglios centinela, porque tenía la sensación de que no era necesario, y vuelvo a la casa, cojeando, evidentemente, y bueno, recibí muchísimo amor, eso algo que es imposible olvidar, pero una de esas demostraciones de amor fue una persona, una amiga que me regaló una terapia. Entonces la tomé. Y esa terapia, evidentemente, como estábamos en confinamiento, fue por teléfono. Entonces, la terapia, bacán la terapia, me hizo reflexionar muchísimo. Y la terapia terminó con una pequeña meditación. Entonces me dijo, cierra los ojos y, bueno, bla, 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 bla. Terminó la meditación, exquisita. Ya, ahora te voy a pedir que abras los ojos. ¿Ok? Los abro. Me dice que mira hacia afuera de tu ventana y sácale una foto para que cuando veas la foto te recuerdes de lo que apareció en la foto. Bueno, esta es la foto. Está la cojita, yo le había puesto ya ese nombre. Entonces me dice, ¿pero qué ves en la foto? Yo veo a la tenca que acompañé 3 meses el año pasado. Me dicen, ¿y por qué le dices cojita? Porque tienen la pata coja. ¿Y de qué pierna te operaron? De la pierna derecha. ¿Y qué es lo que te viene a decir la coja? ¿No? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque desde mi perspectiva, la regeneración, cuando hablamos de regeneración, muchas veces miramos lo que hay que regenerar allá afuera, ¿sí? Pero siento que cuando hablamos de regenerar hay que ver no solo el mundo exterior, sino que todos los vínculos individuales, colectivos y ecosistémicos. Yo creo que uno de los desafíos más grandes en este momento es la regeneración de los campos sociales, organizacionales, pero al mismo tiempo de ver cómo nosotros nos vemos transformados en ese proceso. Entonces, cuando me preguntan qué es regeneración, yo digo que es, en realidad, este proceso de reconciliarse con el mundo natural, siento que es algo totalmente necesario. Es algo que está entre lo restaurativo y lo regenerativo. Es poner la vida al centro de nuestras acciones y decisiones, como dice Paul Hawken. Es reconocer la vitalidad, integridad y salud en nuestros sistemas y contextos. Es hacer mejoras radicales y no solo incrementales. Y tan relevante como saber qué es la regeneración es también saber qué no es la regeneración, creo yo. Y lo que no es una palabra nueva para sustentabilidad, y lo que tampoco es la sustentabilidad con esteroides, ¿no? Para los que están
haciendo harto fierro. Entonces, si hablamos de cambios paradigmáticos, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos transitar desde un paradigma fundamentado en crecer infinitamente en un planeta finito hacia un paradigma donde podamos crear las condiciones necesarias para la vida en todas sus formas? Esto requiere la transformación de todo. Algunos hablan de que no hay regeneración si no hay transformación. Y yo creo, así profundamente, de que dentro de esas cosas que hay que transformar es transformar la manera como producimos, transformar la manera como consumimos, transformar la educación, transformar la academia, transformar la política y transformar profundamente la manera como pensamos una economía. Entonces, desde la perspectiva organizacional, a mí me encanta pensar de que este cambio paradigmático implica resignificar el propósito organizacional hacia uno regenerativo de base. Entonces, y este es el nombre de la charla, ¿pueden los negocios ser regenerativos? No sabemos. Yo tiendo a pensar de que sí. Tengo la esperanza de que sí. Yo llevo unos 15 años dándole vuelta a este concepto y trabajando e intentando y haciendo mucha experimentación. Y agradezco mucho a las empresas que me han pagado cuando sabía poco porque me han permitido experimentar. Pero es parte de lo que yo llamo un lavado de dinero, ¿no? Desde el sistema dominante enfermo hacia un sistema un poquitito mejor. Así que de esa manera me siento bien. Y parte de lo que hemos estado haciendo con mucha gente, porque este es un trabajo yo creo que nos involucra a todos, creamos en el año 2012 una incubadora de proyectos regenerativos para poder pensar los emprendimientos regenerativos desde el comienzo, que creo que es algo que es muy relevante. Estoy acompañando ahora a Sistema B Argentina a pensar cómo transformar o cómo transicionar del triple impacto hacia una mirada más regenerativa. No siempre el triple impacto implica no tener externalidades negativas, ¿sí? Entonces hay toda una conversación que se está abriendo en ese sentido. Junto con Joan, acá, gran amigo y colega, estamos participando en un programa por primera vez en Sudamérica, segundo año que se hace, programa de introducción a las nuevas economías. Me toca hablar de economías regenerativas, pero hay un montón de expresiones impresionantes que representan este paradigma emergente. Trabajo mucho con organizaciones intentando conectar con la integridad, vitalidad y salud de productos y servicios. Y el foco, para mí, creo que es muy relevante en este momento del tiempo, generar una armonía entre eficiencia y resiliencia de los campos sociales y organizacionales. Desde CAWOC, donde soy director, apoyamos procesos de restauración ecosocial y emprendimientos regenerativos y estamos en este lanzamiento de un movimiento que se llama Chile Regenerativo, impulsado por el COLAP de la UC y la Fundación CAWOC. Aquí está el metamodelo que decía la Milena. Es un modelo de intervención que involucra estas 4 áreas que son muy relevantes. Voy a terminar como haciendo una mini como recomendación respecto a esto. Pero me preguntan, bueno, ¿y cómo las empresas pueden introducirse en esta mirada más regenerativa? Una de las puntos de acupuntura para entrar son las planificaciones estratégicas, porque en las planificaciones estratégicas se definen las direcciones de viaje, ¿sí? Si son colaborativas, tanto mejor. Pero también modelos de negocio, también cadenas de suministro y también estrategias de gobernanza y de ver las organizaciones como flujos de toma de decisiones en el tiempo. Entonces, si yo también hoy día tenemos como contextos y sistemas cada vez más volátiles, complejos y ambiguos. Entonces, ¿cuáles podrían ser como los primeros pasos para poder caminar hacia una resignificación de los negocios desde una mirada regenerativa? Lo primero es definir lo que llamo la dirección de viaje. Eso implica, entre otras cosas, la definición de un propósito, ojalá regenerativo. Me gusta ponerle apellido. Entonces, tener dirección de viaje no significa tener un objetivo, significa tener un margen hacia dónde transitar en el largo plazo.
Lo segundo clave es entender muy bien el momento presente. Al principio de la charla vimos cómo estamos en términos de momento presente a nivel global. El momento presente organizacional es clave. ¿Por qué? Porque es lo que nos define qué es lo que está vivo hoy en nuestra organización. Y entendiendo el momento presente y el propósito regenerativo, podemos codefinir lo que llamamos el adyacente posible, que es el próximo paso plausible en esa dirección de viaje. ¿Sí? Entonces, aquí los dejo con algunas preguntas. ¿Cuál sería un adyacente posible para nuestro sistema dominante? ¿Cuál sería un adyacente posible para tu organización? ¿Cuál sería un adyacente posible para ti como persona? ¿Cómo es el mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones? Eso. Bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Muchas gracias.